Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado del Losado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que a César». Así que entonces lo entregó para ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título y puso sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será». Esto para que se cumpliese la escritura que dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he aquí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He aquí tu madre». Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto,
Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio que tenemos en esta mañana de estar reunidos en tu nombre en este lugar, para glorificar tu santo nombre, para exaltarte y para darte gracias, Señor, por este sacrificio tan maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. De veras, Señor, nosotros merecíamos ese lugar. Éramos reos de muerte y por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas, éramos nosotros los que teníamos que pasar todos estos tormentos. Pero por amor a nosotros, Señor, nos sustituiste. Fuiste clavado y moriste como un malhechor, como un criminal, habiendo sido santo, puro, inmaculado, no hubo engaño en tu boca. Gracias, Señor, en esta mañana por este grande amor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque de tal manera amaste al mundo y enviaste a tu Hijo para salvar a esta humanidad caída, Señor. Que en esta mañana, al meditar en tu palabra, Señor, nuestros corazones, Señor, latan fuerte y, Dios mío, tengamos siempre gratitud en nuestro corazón y recordemos siempre, Señor, ese sacrificio tan grande. Y en base a eso, Señor, vivamos vidas santas y vidas que te agraden y vidas que te sirvan, que te honren, que te glorifiquen. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La cruz ha llegado a ser un símbolo central en el cristianismo. Es algo conocido por todas las personas, prácticamente todas las culturas en todo el mundo. Muchas personas la llevan incluso colgada como una joya en el pecho, como un símbolo de su fe. Lo vemos también en templos, en instituciones como, por ejemplo, clínicas, hospitales, iglesias, escuelas. Pero tenemos que reconocer que esta es una cruz genérica que ha sustituido a la verdadera cruz del Calvario de lo que sucedió hace 2000 años. Y Juan nos narra en este pasaje, en el capítulo 19, distintas partes en este tiempo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana vamos a meditar y vamos a tratar de profundizar un poquito en la comprensión acerca de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los primeros versículos encontramos que Pilato presenta a Jesús ante la multitud. Estos versículos narran el evento culminante, mis hermanos, del ministerio de Jesús, su condenación, su crucifixión y su muerte. Acá podemos ver varios intentos del procurador romano Poncio Pilato por tratar de soltar a Jesús, porque él sabía que Jesús era inocente, que lo estaban nada más implicando en un delito que él no había cometido. Simplemente era por envidias, simplemente era por
fanatismo religioso. Él trató de muchas formas, pero al ver que no lograba nada, pues dice la palabra del Señor al empezar el capítulo 19, que mandó a azotarle. Aquí podemos ver que al Señor ya le habían dado de bofetadas, y ahora, hermanos, este castigo del azote era un castigo terrible que se le infligía a los condenados a muerte. Y eran 39 menos 1, o sea 40 menos 1, 39 varazos, o en otras ocasiones eran unos chicotes que tenían en la punta pedazos de plomo o de hueso que prácticamente le rompían la piel al que iba a ser crucificado. O sea que Jesús sufrió bastante, hermanos, por este azote, por este castigo. Fue tanto así que él después ya no podía ni siquiera cargar la cruz. Dice la palabra que no podía, y por eso cuando vieron a Simón de Cirene, lo reclutaron y le dijeron que llevara la cruz hasta el lugar de la calavera, porque Jesús ya no podía. Y es que un soldado romano podía obligar a un judío que estaba bajo el yugo romano a que llevara una carga por una milla o más, si él quería. Quizás Jesús murió rápido en la cruz debido a este castigo, porque fue terrible. El castigo era tan severo que a veces los implicados, los que iban a ser crucificados, morían en ese azote. Y Jesús, hermano, fue lastimado. Inclusive algunas personas, los huesos prácticamente se le miraban ahí de los latigazos, del flagelo. En una manera increíblemente cruda y cruel, los soldados se entretenían con el sufrimiento del Señor, según el versículo 2. Dice que entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura para hacerle mofa, para hacerle burla. Después de que Jesús estaba bien lastimado, bien ensangrentado, como dice la palabra de Dios, Él enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, sufrió nuestros dolores, sufrió los suplicios que nosotros éramos los que teníamos que llevar. Pero mis hermanos, Jesús lo hizo por amor a nosotros. Jesús lo hizo por salvarnos a nosotros. Y es por ese sacrificio que nosotros estamos en esta mañana siendo beneficiados por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el versículo 3, estos soldados, dice la palabra del Señor, que vinieron y le estaban haciendo burla: ¡viva el rey! ¡Salve el rey de los judíos! Imagínense, hermanos, yo creo que a nadie de nosotros nos gusta que se burlen de nosotros, ¿verdad? Y en este caso Jesús, que era inocente, que no había hecho nada, hermanos, digno de muerte, se estaban burlando de él. Y dice la palabra de Dios en el 3 que le daban de bofetadas. Eran una serie de golpes, de un montón de sufrimientos que el Señor tuvo que sufrir, hermanos. Y en otros evangelios, en Mateo y en Marcos, por ejemplo, dice que los soldados hasta se arrodillaban haciendo una parodia, burlándose de que él era el rey, y dice que escupían sobre su rostro. Así lo dice Mateo y Marcos. El término bofetadas ya lo vimos en el 18:22, que cuando Jesús le respondió al sumo sacerdote, uno de los alguaciles le dio la primera de muchas bofetadas que el Señor recibió. En todo esto, Jesús no se quejó, Jesús no se puso a chillar, ni tampoco puso resistencia. Es increíble, hermanos, ver la serenidad y la forma como Jesús, hermanos, sufrió todo esto por amor a nosotros. Dice el 4: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y es que realmente él ya había hecho una investigación y se había dado cuenta que Jesús era inocente. Simplemente eran cuestiones religiosas, cosas que nada tenía que ver el Imperio Romano, pero por ser uno de los pueblos conquistados tenía que verlo. Pero realmente él se daba cuenta de que Jesús era inocente. Jesús no se quejó, no se resistió. Y hermanos, como dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero, como una oveja que enmudece ante sus trasquiladores, tampoco abrió su boca. No maldijo, no maltrató, no insultó, sino que, hermanos, sufrió todo esto por amor a nosotros. Varias veces Pilato, dice la palabra de Dios, que trató de soltarlo, pero era un hombre pusilánime, era un hombre de doblez,
que no se definía. Por una parte, quería hacer justicia, pero por otra, los intereses políticos, económicos y de trabajo, pues no quería tampoco dar su brazo a torcer. No hay ninguna causa en él que merezca la muerte. Y ese es el gran pecado de Pilato, que sabiendo, teniendo el derecho para juzgar y declarar inocente a Jesús y soltarlo, no lo hizo. Muchas veces vienen a nosotros oportunidades en las que tenemos que tener una decisión y tenemos que tomar un juicio. Y en ese momento tenemos que ser de veras consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, para no caer en el caso de Pilato. En el versículo 5 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, y en tono burlesco: he aquí el hombre. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros de esto? Los estudiantes de la palabra de Dios dicen que esto significa: ¿quién tomaría en serio a este hombre? Cuando lo miran ahí con un manto, con su corona ensangrentado, golpeado, hinchado. Este era un fanatismo, hermanos, descontrolado. Otra versión dice: miren a este hombre, un tono despectivo y con desdén. Otros creen que Pilato sí reconocía que Jesús era el hombre con H mayúscula, porque de veras no ha habido un hombre como Jesús. Jesús fue 100% hombre, 100% divino. Y por eso algunos creen que él lo dijo con sinceridad, dijo: he aquí hay todo un hombre, y se los presentó. Pero Juan nos indica aquí, hermanos, en el versículo 6, que los religiosos tenían sed de sangre y empezaron a gritar con un fanatismo religioso. Y dice la palabra de Dios que ahí se volvieron locos con un fanatismo descontrolado y empezaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Y era un sonido ensordecedor. Recuérdense ustedes, hermanos, que ya hemos meditado acá, que unos días antes habían dicho: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces esa gentuza ahora viene y dice: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ahí no se cumple aquella cosa que dice vox populi vox dei, ¿va? Que la voz del pueblo es la voz de Dios, que eso es falso, porque aquí todo el pueblo dijo que Jesús fuera crucificado a pesar de que él era inocente. Pero como Pilato tenía el carácter muy endeble, dice la palabra del Señor en el versículo 6, y cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voz diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Él hace el último intento por librar a Jesús, pero como ya les dije, era muy inestable en su carácter, no tenía decisión, no tenía determinación. Y es muy importante que nosotros tengamos ese carácter, hermanos, de que sepamos tomar sabias decisiones y que seamos de veras consecuentes. Por eso la Biblia dice: tomarás una determinación y en ella serás firme. Y es importante que nosotros seamos así. Entonces, en el versículo 7, los religiosos se tomaron la última jugada, la última carta, y arrancaron de Pilato la decisión que tanto habían buscado. Y él al final dice: bueno, tomadle vosotros y crucificadle. Es la última vez que Pilato declara la inocencia de Jesús, en todos los casos con las mismas palabras. O sea que estaba clarísimo como el agua que Jesús era inocente. Este fue su dilema: mantenerse firme en su veredicto o ceder ante las demandas de los judíos. La esencia, hermanos, de la culpabilidad de Jesús en apariencia era que él se había declarado el Hijo de Dios. Pero no era Jesús el Hijo de Dios, no es Jesús el Hijo de Dios. Pero ellos pensaban que era una usurpación, pensaban que estaba suplantando a Dios. Y ellos lo dicen, que él se había afirmado ser el Hijo de Dios.
Ellos habían oído muchas cosas, pero ahora aceptar que Él era el Hijo de Dios con los roles acompañantes de Redentor y de Revelador de Dios el Padre, esto era inaudito, era intolerable, era impensable. Cuando Pilato, dice el versículo 8, escuchó que Jesús había dicho que era el Hijo de Dios, se puso a temblar, le dio pánico. Y es que, hermanos, este hombre lo sabía en su corazón que Jesús era inocente, pero no tuvo las agallas, no tuvo la hombría, no tuvo el valor de liberar a Jesús teniendo en sus manos sangre inocente. Por eso es recordado como un infame, es recordado como un hombre de poco carácter. Y ahí dice que tuvo miedo. Y es que los miedos de Pilato ya habían comenzado del día anterior. La mujer incluso le había dicho: no tengas nada que ver con este hombre justo, porque por causa de él tenía muchos sueños. De acuerdo al derecho romano, Pilato sabía que Jesús era inocente, pero él no quería, estaba en un impasse, estaba en stand-by, no sabía qué hacer. Entró otra vez al pretorio, dice la palabra, y le dijo a Jesús, porque él había oído de parte de los judíos que era el Hijo de Dios: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús dice que no le respondió nada. ¿Por qué? Porque según dicen muchos, ya Jesús ya se lo había hecho un montón de veces y no quería entender. Y entonces, después de ese temor, ahora Pilato se enfurece y le dice: a mí no me respondes, ¿no sabes tú quién soy yo? ¿No sabes que yo tengo poder para crucificarte y que también tengo poder para liberarte? Y ahí Jesús le responde: todo lo que tú tienes, no lo tienes por casualidad, sino porque Dios te lo ha dado. Y esa es una de las cosas que tenemos que reconocer, que todo lo que somos o tenemos viene de parte de Dios. No es que seamos muy inteligentes, no es que seamos muy listos, de hermoso parecer tal vez, no, es por los dones de Dios, por la misericordia de Dios y porque a Él le ha placido. Dice el 12, que desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos estaban afuera con el griterío y estaban, hermanos, soliviantando los ánimos de toda la gente, y la gente seguía gritando frenéticamente. Y ahora vienen y dicen: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey a César se opone. Y es que la verdad, mis hermanos, estos judíos ahora, miren hasta dónde han caído. Sabían, hermanos, que supuestamente Dios era su rey y a Él le debían toda la lealtad. Pero ahora, con tal de obtener sus propósitos, incluso, hermanos, dan una confesión diciendo que son amigos del César. Y eso no era cierto, porque realmente ellos detestaban a los romanos, odiaban al imperio romano porque los tenía subyugados. Pero ahora, hermanos, hacen supuestamente una alianza con tal de lograr la crucifixión de Jesús. Dice la palabra del Señor, 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Quería, hermanos, que miráramos que Jesús en este ínterin le dijo a Pilato que el que lo había entregado a él tenía más pecado. Todos tuvieron culpa, los judíos, Judas Iscariote, pero según todos los historiadores y los estudiosos bíblicos, el que más culpa tuvo fue el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él más que nadie conocía la ley, conocía la palabra de Dios, y en lugar de amar a Jesús, en lugar de servirle, fue su peor enemigo y fue el que más buscó que Jesús fuera condenado. Entonces, el más culpable de todo esto de la muerte de Jesús fue el sumo sacerdote Caifás. Fue él, más que cualquier otro,
quien como sumo sacerdote entregó a Pilato e hizo que Jesús sufriera la pena capital. Hay dos razones por las cuales fue más culpable. En primer lugar, había tenido más oportunidad de conocer la verdadera naturaleza de Jesús, y en segundo lugar, había insistido en la muerte de Jesús cuando Pilato intentó muchas veces soltarlo. En el versículo 15 dice que la gente gritaba: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y todo esto era con son de burla. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y es que de veras, hermanos, cuando el ser humano está perdido, no importa que el diablo sea su rey, no importa que el enemigo sea su rey. Y es que en el caso de Jesús, hermanos, incluso los enemigos, dice que Pilato y Herodes no se llevaban, eran enemigos, pero aquel día, dice, se amistaron y se aliaron. Y razón tiene la Biblia en el Salmo 2 cuando dice: se levantaron los príncipes de la tierra y los reyes contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos sobre nosotros sus cuerdas. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Los judíos eran un pueblo sometido, pero hablan de una forma irónica, hermanos, sabiendo que estaban bajo la bota romana. Están todavía, hermanos, tratando como de amedrentar al procurador romano. En el 16, así que entonces, dice, lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y ahí, hermanos, se firmó la sentencia de muerte de Jesús. Ahí dice la palabra, es que los entregó a la voluntad de ellos. Y hermanos, Pilato no sabía que en el plan de Dios él estaba cumpliendo una parte, hermanos, en el proyecto del Señor. Sin saberlo, hermanos, todo esto estaba dentro de los planes de Dios, y que al entregar a Jesús para ser crucificado estaba participando en el propósito por el cual Jesús había venido al mundo. Todo lo que le sucedió a Jesús no fue obra de la casualidad ni del azar. Todo estaba en el determinado consejo del Padre desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús iba a venir a esta tierra para salvar a la humanidad. Y era la única forma. Dios había enviado a los profetas, había enviado la ley, sueños, visiones y un montón de cosas, pero al final envió a su único Hijo y fue entregado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y ahí los judíos al final, hermanos, lograron lo que tanto querían: crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros. Se echaron la maldición encima. En los versículos del 17 en adelante, hermanos, encontramos la crucifixión de Jesús. Dice que tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Este era un lugar, hermanos, que estaba cerca de la ciudad y estaba en una colina, y se cree que tenía una forma como de una calavera, y estaba en una parte bien alta, porque los romanos estaban muy interesados en que todos los judíos y cualquier persona estuviera enterada, que todo aquel que hiciera algún crimen contra el imperio romano, esa iba a ser la suerte que iba a correr. Y dice que Jesús cargó para sí mismo la cruz. Era una costumbre que todos los condenados tenían que llevar su cruz y llevarla hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Aparentemente, como les digo, Jesús no logró llevar la cruz hasta el lugar de la calavera. Por eso ya les dije, Simón de Cirene le ayudó para que llevara en cierta parte del camino hasta llegar al lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y todos podían ver, hermanos, las consecuencias de los crímenes contra el gobierno romano. Y el 18 dice: y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Solo en el versículo 18 se registra el increíblemente
cruel acto de la crucifixión, de clavar a Jesús, de clavarle sus manos y sus pies. Y Juan es parco en decir, ahí le crucificaron. Se cuenta la historia que en Tokio, Japón, en los primeros años del siglo XX, había una ley donde ningún extranjero podía ser residente de ese lugar, a menos de que tuviera un sustituto. Muchos extranjeros, con tal de ser residentes, pagaban una fuerte suma de dinero a un sustituto, pero la condición era que si este extranjero cometía alguna fechoría, algún crimen, quebrantaba la ley, el que tenía que pagar el pato era el sustituto. Y si incluso era de pena de muerte, tenía que morir en lugar del extranjero. En forma similar, Cristo ha sido el sustituto para nosotros frente al Padre Celestial. Él ha pagado la pena de nuestros pecados. Nosotros no pagamos el precio, solamente hay que tener fe en Él, quien es nuestro perfecto sustituto. Juan tendrá más que decir sobre los criminales que fueron crucificados con Jesús, pero no describe el carácter moral de ellos. Si ustedes leen Mateo, Marcos, por ejemplo, señala que los dos que estaban a la par de Jesús eran asaltantes como Barrabás. La costumbre era colocar el nombre de la persona y el crimen por el cual iba a ser crucificado. Y a Jesús le pusieron un rótulo que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Eso no le cayó en gracia a los religiosos, porque ellos querían que dijera: Él se hizo llamar el rey de los judíos. Pero Pilato les dijo: lo que yo he escrito, y punto. Pilato estaba algo enojado, porque había sufrido una derrota, tuvo que ceder ante las presiones de los judíos. Pero ahora que ya habían logrado su cometido, que lo crucificaron, ahora él ya no estaba dispuesto a estar cediendo ni un centímetro más. A propósito, ejecutaban a los condenados cerca, pero fuera de los muros de la ciudad, a plena vista de la gente, para que todos vieran y contemplaran cuál iba a ser la suerte de aquellos que osaran atentar contra el imperio romano. Y dice la escritura que esta palabra se escribió en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. En hebreo porque era la cosa religiosa, en griego porque era lo intelectual, lo sapiensal, y en latín, hermanos, porque era el imperio que estaba de moda en ese momento. Es decir, en todos los idiomas conocidos en ese entonces fue publicado que Jesús es el Señor, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Y estuvo escrito en 3 idiomas para que no hubiera ninguna duda. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 69, en el Salmo 96:10, todos los paganos tuvieron que saber que Jesús es el Señor. Y aunque muchos no lo reconozcan hoy en día, algún día, dice la palabra en Filipenses 2, que toda lengua tendrá que confesar, y toda rodilla se tendrá que doblar, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. (23) Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Esto es algo tremendo, hermanos. La palabra que más describe esto que le pasó al Señor ahí cuando le quitaron la ropa se llama ignominia, una vergüenza total. Algunos creen que literalmente el Señor quedó desnudo completamente. Otros dicen que por la cosmovisión judía, pues posiblemente le dejaron ahí la ropa interior. Pero por lo que dice aquí, eran 4 soldados los que llevaron a cabo la crucifixión, y los 4 se repartieron las cosas del Señor: uno la ropa exterior, otro el cinturón, otro las sandalias y otro el turbante de la cabeza.
Los soldados que crucificaban al reo tenían derecho a adquirir las piezas, la ropa que tenía el condenado. O sea que eso les quedaba como un premio por sus servicios. Pero miren, hermanos, el Señor tuvo que sufrir esos vejámenes por amor a nosotros. Y interesante que el versículo 23 habla ahí, da detalles, hermanos, de la túnica del Señor. Dice que su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Y esta, hermanos, era la ropa que le ponían al sumo sacerdote. Y muchos ven en esto un tipo de que Jesús cumplió de rey, de sumo sacerdote. Y en este caso, dice la palabra de Dios en Hebreos, que Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Alguien que puede compadecerse de nosotros, porque fue uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el 24 dice que no quisieron partir la ropa, sino que echaron suerte sobre ella, al bien a ver de quién sería. Y esto fue para que se cumpliera la escritura, y es que todo estaba escrito, hermanos. No, esto no fue casualidad, no fue por azar, sino que fue algo que ya estaba en las escrituras. La escritura dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Sin saber, ellos participaron en el cumplimiento de las sagradas escrituras. Ah, estaba Jesús, hermanos, crucificado. Y dice el 25 que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Es interesante, hermanos, que Jesús aún ahí en la cruz, hermanos, tuvo cuidado de su mamá. Y desde ese momento dice la palabra del Señor que aquí Jesús no estaba solo, sino que estaban estas mujeres, y también se cree que estaba Juan, porque él es el que está siendo el testigo ocular y está escribiendo todo esto. Y para no dejar en el abandono a su mamá, él le dice: mujer, he aquí tu hijo, señalando a Juan. Muchos creen que esta es una frase muy fría, incluso despectiva y de falta de respeto, pero al contrario, en la mentalidad judía esta es una palabra de mucho respeto. Y en el 27 dice: después dijo al discípulo amado: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Se cree que estaban las 4 mujeres: la madre de Jesús, María, la madre de Jacobo, la mamá de Cleofas y Salomé. Pero se cree que en ese momento Juan se llevó a María a su casa, desde esa hora la recibió y luego regresó porque no quería que la madre de Jesús viera lo que estaba sucediendo con su hijo en la cruz del Calvario. Pero lo interesante, hermanos, es que aún en sus últimos momentos, aún en los momentos difíciles, Jesús tuvo cuidado de su familia. ¿Dónde estaban los medios hermanos de Jesús? En este momento no eran creyentes, no creían ni siquiera en Jesús, creyeron hasta después de la resurrección. Y muchos de ellos, por ejemplo Jacobo, llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén más adelante. Pero en este momento, hermanos, Jesús, como hermano mayor de ellos, tuvo cuidado de su mamá, porque José se cree que ya había muerto en este momento. En el versículo 28 nos narra al 30 la muerte de Jesús. Jesús pronunció 7 palabras desde la cruz. La primera, petición de perdón por sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La promesa al ladrón penitente: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El encargo de su madre al discípulo amado: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, le dice a Juan. 4, la exclamación de desolación cuando él dijo: estoy abandonado. El anuncio de sed: tengo sed. La sexta, consumado es. Y la última es la entrega del Espíritu con un fuerte clamor. En el versículo 28, la palabra de Dios nos dice en este pasaje que Jesús estaba en el absoluto control de todos los eventos, sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo con respecto a su misión en esta tierra.
Jesús tenía plena conciencia de que su misión estaba acabada, cumplida. Como podía decir al Padre, misión cumplida. La palabra clave en esta sección se repite 3 veces, ¿verdad? Consumado es, consumado es. Y esta palabra significa que su misión había sido cumplida y que esto llevaba consigo, hermanos, una acción puntual con beneficios para todos aquellos que más adelante creerían en Él. ¿Cómo se puede expresar el amor de Dios a otra persona? Se cuenta la historia en los campos de concentración, allá en los tiempos de Alemania, en el Holocausto judío. Había un hombre, Nikolai Bernayev. Él se dice que abandonó el marxismo por el cristianismo. ¿Y cuál fue la causa? No fue la teología, no fue la iglesia, no fue la historia lo que lo atrajo a Cristo, sino una mujer que se llamaba también, valga la redundancia, María. Y resulta que iba a la fila de gente que iba a ser metida en los hornos del holocausto, de exterminio. Y había una señora que estaba enloquecida porque iban a matar a ella o a su hijo, y ella no quería pasar en esa fila para ir al horno y morir. Al ver esta mujer, que esta madre estaba desesperada, y al ver que el soldado simplemente no miraba personas sino que números, quitó a la mujer de la línea de muerte, y ella tomó su lugar y entregó su vida por ella. Y esto dice que caló tan fuerte en el corazón de este hombre que recibió al Señor. Eso exactamente fue lo que hizo Cristo. Nosotros éramos que teníamos que ser lanzados a la condenación por nuestros muchos pecados, pero Él tomó nuestro lugar. Como dice un canto, yo merecía ese lugar, y Él, hermanos, tomó el lugar de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana por eso? Este es un motivo, hermanos, para que toda nuestra vida sea como una adoración delante de su presencia, que sea como un olor grato todos los días de nuestra vida. Cuando Jesús estaba ahí, hermanos, dice la palabra del Señor, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Imagínense, hermanos, en un clima a mediodía, como a las 12 del mediodía, 50, 55 grados centígrados, con 16 horas de sufrimiento, sin comer ni beber nada, solo recibiendo golpes, maltrato físico y verbal. El Señor está exhausto. Literalmente la lengua estaba pegada a su paladar, estaba sufriendo. Y Él dijo, tengo sed. Y había ahí vinagres, y el vinagre, siempre que iba a haber una crucifixión, las mujeres piadosas llevaban ahí para empaparlo y darle, y estaba generalmente mezclado con algo que servía como para amortiguar el dolor, como se usa ahora la morfina más o menos para los condenados, los que están con una enfermedad terminal, por ejemplo, de cáncer, que tienen grandes dolores. Entonces con la morfina, con la heroína, pues le calman un poco los dolores. Pues así era este vinagre mezclado. Pero Jesús, dice aquí la palabra del Señor, 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En otros evangelios dice que Jesús no lo tomó, simplemente le empaparon los labios, pero Jesús se negó a beberlo, deseando sufrir todos los dolores que estaban implícitos en este sufrimiento de la cruz, sin algo para mitigarlos. No quiso que le dieran eso. Él exclamó, consumado es. Podría referirse a esto a la finalización de su propia vida, pero es más probable que signifique que su misión llegaba a su culminación y a su compleción total en el momento en el que Él moría. Consumado es. Él llevó a cabo la obra para la cual había venido a esta tierra. La conclusión es culminante y es el cenit de su obra que había realizado en perfecta obediencia a la voluntad del Padre Celestial. Dice, después de esto dice la palabra de Dios, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu.
En Mateo dice que clamó a gran voz. Es importante describir aquí, hermanos, que dice que Él entregó el Espíritu al Padre. Jesús no murió igual que nosotros, ¿no? A Él no le quitaron el Espíritu, Él voluntariamente lo entregó. Y es interesante que en los 4 evangelios no dice que Jesús murió, en ninguno dice así, si ustedes leen la Biblia. Dice simplemente, entregó el Espíritu. Dice la palabra del Señor en el 31. Entonces los judíos, por cuanto era día de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Esto de quebrar las piernas, hermanos, era una cosa para acelerar la muerte de los criminales, de los crucificados. Más o menos cuando ellos estaban ahí, hermanos, con las canillas podían medio moverse para tomar posición, pero ya con las piernas quebradas ahí sí no había ninguna esperanza. Y entonces venía la presión sobre el pecho y morían inmediatamente. Y vinieron y cabal, le quebraron las piernas a uno, al otro, y cuando llegaron con Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y esto era también para cumplimiento de las Sagradas Escrituras, que decía que al cordero no había que quebrarle las piernas, los huesos. Y a Jesús no le quebraron ningún hueso. Lo único que sí dice es que vino un soldado y le metió la lanza en el costado. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto era para cerciorarse de que efectivamente ya estaba muerto. Y le hundió la lanza y al instante saltó agua y sangre. Esto de quebrarle las piernas, hermanos, era como una forma de tener misericordia, porque habían ocasiones en que los crucificados eran dejados ahí por días y no les daban de comer ni de beber, y estaban crucificados, estaban a la intemperie, recibían el sol del día, el frío de la noche, e incluso llegaban las aves de rapiña y empezaban a comérselos, a veces todavía estaban vivos. Entonces esto era como una forma de acelerar, porque el otro día era un día de gran celebración, era el gran sábado. Imaginemos, hermanos, cuando alguien que es religioso y que tiene un fanatismo religioso ha llegado a tal extremo que no le importa matar, no le importa destruir, y hace sus cosas aparentemente por agradar a Dios, pero realmente están mal. Entonces esto de meterle la lanza, hermanos, fue como una herida profunda y fue como la estocada final, podríamos decir, para comprobar que efectivamente ya estaba muerto. Esta sangre y agua, hermanos, que brotó, lo han interpretado muchos de muchas maneras, pero la mejor forma es saber, hermanos, que su sangre, hermanos, nos da vida a nosotros. Y Él, que es el agua de vida, dice, el que a mí viene no tendrá sed jamás. Y recordemos nosotros, hermanos, que en San Juan 7, 37 al 39, Jesús había dicho, vamos a leerlo solo como una referencia. San Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí está el punto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, y aquí está la clave, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, con la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús, Jesús fue glorificado, y ahora todos los creyentes, todos los que confíen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hermanos, es algo maravilloso, y esto es con respecto a la salvación, es un manantial de purificación. Miremos del versículo 38 al 42, y aquí está la sepultura.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Me recuerdo, hermanos, que hace casi exactamente un año estamos finalizando el Evangelio según San Lucas, y cabal estábamos viendo algo al respecto. Y me recuerdo yo que en esa ocasión hablábamos de que estos dos discípulos de la secreta, José de Arimatea y Nicodemo, por temor a perder la reputación, no declaraban abiertamente su fe en Jesucristo. Pero al ver todos estos eventos de la muerte del Señor, como que se llenaron de valor. Y estos dos que no querían declararse, ahora sí, viene José de Arimatea y osadamente le pide el cuerpo de Jesús a Pilato, y Pilato se lo concede. Y también dice el 39 que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche para no darse color, ahora también viene y trae un compuesto de mirra, aloes, como de 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según la costumbre entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como dice Isaías, Jesús fue con los inicuos en su muerte, pero en su sepultura fue con los ricos. Y miren, hermanos, qué entierro, qué sepultura. Y hermanos, todo esto era para cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Los evangelios sinópticos, hermanos, informan sobre la participación de José de Arimatea en el sepelio de Jesús, pero Juan añade también importante dato acerca de Nicodemo. ¿Dónde estaban los 11 discípulos? No se dice nada de ellos, pero estos dos ahora, hermanos, declararon su fe y con gran valentía, con gran valor, se acercaron y demostraron a todo mundo que ellos eran cristianos. En conclusión, esta mañana, la cruz había cobrado a su víctima, pero en realidad la víctima tomó la cruz y la transformó en un símbolo de vida y de victoria. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, pero lejos esté en mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Todos podemos gloriarnos entonces en la cruz de su mensaje al mundo, porque es el medio por el cual podemos recibir vida eterna, vida nueva en Cristo Jesús. Jesús se entregó en la cruz y lo hizo para que todos nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Esa fue una entrega consecuente con su vida de servicio. La muerte en una cruz constituía una pena denigrante, tanto que estaba destinada más que todo para los esclavos, para los provincianos y para los criminales más bajos. No era común, por ejemplo, que se crucificara a un ciudadano romano porque la ley romana no lo permitía. Pero Jesús, siendo judío y habiendo atentado contra las enseñanzas, contra las más preciadas instituciones de los judíos, contra las instituciones políticas, tanto romanas como judías, fue condenado al vilipendio de la cruz. Crucifícale, dijeron ellos, crucifícale. Fue el grito enfurecido de una turba de fanáticos que creían que Jesús debía morir a causa de su irreverencia. Caifás, como el gran sumo sacerdote, convino con la muerte de Jesús por considerarlo un blasfemo. Anás, suegro del sacerdote Caifás, investigó a Jesús y decidió que era importante que un hombre muriera por toda la nación. Herodes Antipas, el gobernador, y Poncio Pilato, el procurador, se burlaron de él y profirieron contra él la sentencia por conveniencias políticas y religiosas. Todos por igual, religiosos, políticos, ciudadanos, gobernantes, concertaron la muerte de Jesús y juntos lo condujeron al castigo en la cruz del Calvario. La verdad es que Jesús sufrió una muerte violenta por ser fiel a la verdad predicada y por hacer el bien. Su vida y sus principios, mis hermanos, atrajeron la furia de muchos.
No soportaron que Él sanara a un paralítico en el día de reposo. No admitieron que se acercara a los marginados, a los pobres, a las prostitutas, a los miserables. No aceptaron que hiciera milagros sin el consentimiento de la jerarquía religiosa. No asintieron que el amor, como Él decía, fuera la ley suprema de nuestras vidas. Fue perseguido por presentar el rostro generoso de Dios y por hacer presente, por medio de sus acciones, la bondad de ese Dios maravilloso. Todo esto irritó a quienes se arrogaban la supremacía de la fe y se creían que tenían el poder político intocable. Jesús murió en medio de una oscura trama de equívocos humanos, es cierto, pero su muerte tenía propósitos que trascendían el límite de la historia terrenal en cumplimiento de los propósitos establecidos por Dios para la humanidad entera. He ahí el meollo de la muerte sacrificial de Jesucristo. En la cena de la noche anterior, Jesús dijo: esta es mi sangre, este es el nuevo pacto. Esta sangre que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Jesús vivió en función de los demás y murió en coherencia con ese mismo destino. Se entregó en la cruz y lo hizo para que todos recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Esa fue, hermanos, una entrega consecuente con su vida de servicio. Nada absurdo había en ella, tampoco nada parecido e inesperado y trágico final. La muerte de Jesús entonces es una expresión máxima del amor de Dios. Gracias a ella, el perdón de los pecados es una realidad para nosotros. El amor consiste en esto, dice la palabra, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados, según 1 Juan 4:10. Es el perdón de Dios y la reconciliación con Él lo que está en el centro de la fe cristiana. Podemos entonces entablar una nueva relación con nuestro Padre Celestial. Podemos tener paz con Dios, coexistir en relaciones armoniosas entre los demás, que tanta falta nos hace. Todo eso es posible por medio del crucificado, quien se entregó y nos amó para una entrega de amor y que sea posible la salvación para todos los seres humanos. Un mundo diferente es posible gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Si en esta mañana alguien no le ha entregado su vida a Jesucristo, es el momento de hacerlo, porque Él ya lo dio todo, ya lo hizo todo. Nosotros no tenemos que ir al infierno ya, simplemente tenemos que recibir el amor y el perdón de Dios. Jesucristo lo hizo todo. Ahora solo queda en nosotros recibir ese regalo, destapar el regalo, el envoltorio y apropiarnos de él. Si hay alguien en esta mañana en nuestro lugar acá que no conoce al Señor, yo le invito en esta mañana que reciba a Jesucristo. De esta decisión es fundamental, es trascendental, porque escogemos la vida o la muerte. Si le recibimos tendremos vida eterna, si le rechazamos tendremos la condenación eterna. Así que la decisión está en nosotros. No seamos como Poncio Pilato, que era un hombre sin decisión. Tomemos una decisión y ojalá que esa decisión sea por Cristo Jesús. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra así rápidamente, Señor. Yo no tengo palabras, Señor, para explicar todo esto. Es un don inefable, dice tu palabra. Simplemente, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, gracias a Dios por su don inefable. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nos amaste tanto, Señor, que no te importó sufrir la vergüenza de la cruz, los golpes, las bofetadas, los látigos, el flagelo, la burla, la vergüenza, la ignominia, todo porque nos amaste, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. No tenemos cómo pagarte todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos si no hemos sido consecuentes entre lo que decimos y hacemos.
Y ayúdanos a cambiar de actitud, Señor. Que todo esto que hemos mencionado en esta mañana no sea solo causa de tristeza ahí, Señor, sino que sea algo que nos mueva para ser más activos en la fe. Como dice el himnólogo y el poeta, no me mueve, oh Dios, el cielo que me tienes preparado, ni las llamas del infierno de las cuales huir, sino que lo que me conmueve es tu amor, Señor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Y que en esta mañana, Señor, todos los que han escuchado este mensaje aquí localmente y a través de las redes sociales, que puedan reflexionar sobre su vida y tomar una decisión firme, y que esa decisión sea por Cristo Jesús. Oramos por la salvación de todas estas personas que no te conocen, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y toque los corazones y convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que, Dios mío, todos tengan la responsabilidad en su momento de decidir por Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Ser despreciado, ser humillado,